Les doy la bienvenida a este video de la unidad Solidaridad y Justicia. El título específico de esta unidad es La opción preferente por los pobres. Vamos a revisar lo que significa este concepto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a contextualizar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la opción preferente por los pobres o la opción preferencial por los pobres? Bueno, este es un concepto que ha utilizado la Iglesia oficialmente desde el año 1979 en una reunión de obispos que se llevó a cabo en Puebla, aquí en Latinoamérica. Y acuñan este concepto de que la Iglesia ha hecho una opción preferente, una opción preferencial por los pobres. Este concepto quedó, se mantuvo en el tiempo, el Papa Benedicto XVI la recordó en el encuentro también del episcopado latinoamericano y del Caribe en Brasil, y el Papa Francisco la ha incorporado ya oficialmente dentro del magisterio de la Iglesia Universal, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el año 2013. Él hace ahí referencia explícita y por lo tanto de alcance universal como una exhortación apostólica sobre el concepto de la opción preferente por los pobres. Bien, este es el título que va a orientar esta unidad específica y vamos a dividirla en tres partes. Primero, el fenómeno de la pobreza. ¿Qué significa ser pobre? ¿De qué hablamos cuando utilizamos el concepto pobreza? Luego vamos a revisar esta relación que Jesús tiene con aquellos que sufren, ¿no? Tanto en su mensaje como en su relación con ellos. Y por último, las conocidas obras de misericordia de la Iglesia y su vigencia en nuestro tiempo. Cuando hablamos del fenómeno de la pobreza, tenemos que ir primero a las definiciones. La RAE nos ofrece algunas definiciones que pueden orientarnos, pero no son del todo precisas para entender con profundidad el fenómeno de la pobreza, que es muy, muy amplio. Pero bueno, vamos a ver algunas de las definiciones. Distintas acepciones de pobreza o de pobres. El pobre es una persona necesitada que no tiene lo necesario para vivir. Cuando algo es escaso, es insuficiente. Una persona o algo que es humilde, de poco valor o entidad. Algo que es infeliz, desdichado, triste. También, con una connotación un poco más positiva, algo que es pacífico, quieto, de buen genio e intención. Estas cinco acepciones que intentan definir el concepto de pobreza nos quedan cortas cuando hablamos de pobreza en la actualidad. Necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Bueno, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es escaso, insuficiente? Bueno, ¿escasez de qué? ¿Insuficiencia de qué? Por lo tanto, podemos remitirnos a las cifras que nos da la ONU y el Banco Mundial para tratar de entender un poco mejor este fenómeno. La ONU cifra en la actualidad en 783 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza internacional, que está valorada en 1,9 dólares diarios. ¿Ya? Esto se adapta a cada país según el IPC, bien, según la moneda de cambio, pero eso es una referencia al menos estandarizada a nivel internacional. Las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día están bajo el umbral de la pobreza a nivel internacional. Ahora, la pobreza va a depender también de la realidad de cada país. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que entender que es un fenómeno multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Hoy día, por ejemplo, en nuestro país, la pobreza no solamente se evalúa en si la persona tiene o no dinero, ¿bien?
sino en otras, varias dimensiones, más bien, en varias dimensiones, que nos permiten hacer una valoración mucho más acabada del fenómeno. ¿Cuáles son estas dimensiones? La educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, la previsión, la vivienda y el entorno, y las redes y cohesión social que esa persona o grupo de personas tiene con su entorno. Vamos entonces a ver en qué consiste estas dimensiones, esta pobreza multidimensional. Esta pobreza multidimensional que ya presentaba en estos 5 puntos, hoy día en Chile es revisada de la siguiente manera. Esto es lo que se evalúa cuando se evalúa el nivel de pobreza de una persona, de una familia, ¿no? Ahí están los 5 aspectos que ya mencionaba y la valoración de cada uno de ellos, la ponderación que tiene cada uno de esos elementos dentro del panorama general. Además están las descripciones de estas distintas dimensiones. Por ejemplo, en la salud, la malnutrición en niños y niñas es un tema relevante. No solamente si el niño no está enfermo, sino también si su alimentación es la adecuada. En la vivienda no solamente se considera la habitabilidad, que sea una vivienda sólida, que le permita resguardarse del calor y del frío, sino que también tenga un entorno adecuado. Y así con las otras dimensiones. Entonces nos damos cuenta que la pobreza es una realidad mucho más compleja que lo que a veces vemos en la televisión, como la persona que vive en la calle, la persona que vive bajo o al alero de un edificio. Bien, es una realidad mucho más compleja. Entonces, cuando hablamos de pobreza, tenemos que em, abrirnos a esta complejidad, ¿no? Tenemos que abrirnos a esta complejidad. ¿Y eso qué implica? Implica que al momento de analizar la pobreza, no podemos quedarnos solo con una de las dimensiones, sino que tenemos que hacer esta valoración general. Bien, dicho esto, podríamos decir entonces que de alguna forma todos tenemos algún nivel de pobreza, ¿no? Porque a veces nos falta algo, o nuestro entorno no es el ideal, no es el mejor. Bueno, entonces aquí viene esta tercera afirmación que podemos también discutir y que podemos revisar. Cada uno puede hacer una valoración respecto a esto. La pobreza es un estado natural del ser humano. Cuando la persona, ya desde el vientre, cuando nace, y en los primeros años de su vida, la persona es completamente dependiente, le falta todo. No tiene alimento por sí mismo, no se construye una vivienda por sí mismo, no se puede otorgar a sí mismo la salud. Es decir, las personas en sus primeras etapas de la vida nacemos en una realidad de pobreza. Y la riqueza que podemos llegar a adquirir es una riqueza heredada, es una riqueza dada por otros, entregada en herencia o solidariamente por los demás. Ya cuando somos jóvenes, adultos, podemos trabajar para obtener nuestros propios recursos, pero en los primeros años de nuestra existencia dependemos de otros. Por lo tanto, la pobreza es un estado natural en la que nace el ser humano. Y lo que hace el ser humano en su vida es luchar contra esta pobreza, salir de esta situación de pobreza para alcanzar estas dimensiones que mostraba recién, poder alcanzarlas en un nivel al menos suficiente. Tener acceso a una pensión digna, tener acceso a una vivienda digna con los elementos que ahí aparecían descritos. Es decir, es una lucha constante. La realidad de la pobreza es una lucha constante que tiene el ser humano. Incluso los países desarrollados tienen que cuidar sus sistemas
para evitar que esos ciudadanos caigan en situación de pobreza o vuelvan, en el fondo, a la pobreza que es natural en la existencia humana. Por eso también el entorno, el sistema político, el sistema económico va a influir mucho en la posibilidad que una persona, un grupo de personas, una familia tenga para salir de la pobreza o mantenerse en un nivel eh, por sobre eso, por sobre la pobreza como estado natural que ya mencionaba. Bien, dicho esto y habiendo mostrado este panorama respecto de la pobreza como fenómeno social, como fenómeno humano, veamos ahora qué relación tiene Jesús con los que sufren, con los pobres. Vamos a revisar tres textos mm, que nos muestran esta relación de Jesús con los que sufren, una relación cercana y que también nos van a dar herramientas después para hacer una valoración respecto del cristianismo y su relación con la pobreza. Primero tenemos el texto de las bienaventuranzas, es un texto conocido de Mateo 5, eh, que, de Mateo 5, del versículo del 3 al 12, que pareciera ser un poco paradójico. Bien, lo leo. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los insulten y persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Aquí Jesús no está diciendo que Él va a eliminar el sufrimiento en este mundo, que va a liberar a sus seguidores y les va a traer una utopía de perfección material, sino que les muestra que la fidelidad al Evangelio, que el seguir el Evangelio, no te libra de las dificultades materiales o sociales, sino que hay una esperanza en la vida eterna, en esta bienaventuranza, en esta alegría que va a venir, que conforta a aquellos que sufren. Sin embargo, esta mirada también tiene un riesgo, y es afirmar que por este motivo, porque hay una esperanza futura, entonces no importa lo que pase en este mundo, no importa sufrir porque finalmente vamos a alcanzar la resurrección. Bueno, no es esto específicamente lo que quiere decir Jesús, y lo vamos a ver con este otro texto. Cuando se presenta Jesús, va a un pueblo que se llama Jericó, ¿bien? Y pasa el día ahí, y cuando va saliendo de esa ciudad, de Jericó, ocurre lo siguiente. Esto está en Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, quien pasaba empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, él te llama». El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Contestó el ciego: «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Y en ese momento recobró la vista y siguió a Jesús por el camino.
En esta escena nos damos cuenta que Jesús no es indiferente a las necesidades y a los sufrimientos de las personas de su tiempo. Si bien el mensaje de las bienaventuranzas lo que intenta transmitir es la esperanza en esta alegría futura, Jesús no es indiferente a los sufrimientos de, por ejemplo, este ciego. Y entra en diálogo con él. ¿Qué quieres que haga por ti? Evidentemente Jesús se dio cuenta que era un ciego y que probablemente lo que quería era que lo sanara, pero Jesús aún así entra en este diálogo y no podemos decir simplemente que Jesús es un asistencialista, que pasa por ahí de manera indiferente regalando milagros. Jesús quiere entrar en diálogo, en relación con estas personas que sufren. Y otro ejemplo de ello es la escena que se produce en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17, con el hijo de la viuda de Naín. Naín también era un pequeño poblado por el que pasa Jesús. Pasó que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, vio que sacaban afuera de la ciudad hacia el cementerio al hijo único de una madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Aquí vemos otra escena donde Jesús se compadece de esta mujer viuda, ya no tenía a su marido, solamente tenía un hijo, que era el encargado de protegerla, de acompañarla, y Jesús se compadece ante esta situación y sin que nadie se lo diga, solo él viendo esta situación, interviene. Esto nos muestra cómo Jesús no solamente reacciona a las peticiones que hacen otras personas, como Bartimeo, sino que él también, de manera voluntaria, se acerca a los que sufren. Todo esto que he mencionado, las bienaventuranzas, la escena de Bartimeo y la escena del hijo de la viuda de Naín, nos muestran la imagen de Jesús frente a los que sufren. Hay una esperanza futura, está atento a sus necesidades y responde a ellas, y también va hacia ellos. Precisamente por esto, y aquí llegamos ya a la última parte, podemos valorar las obras de misericordia como una respuesta de la iglesia frente a esta imagen de Jesús. La imagen que está aquí, misericordiosos como el Padre, forma parte, no es el logo más bien, es el logo del Año de la Misericordia, que comenzó el 8 de diciembre del año 2015 y terminó el 20 de noviembre del año 2016, un año convocado por el Papa Francisco para meditar, para vivir, para comprometerse con la misericordia. Y precisamente ese año, las obras de misericordia tuvieron también una relevancia dentro de la iglesia, como un recordatorio, ¿no?, del compromiso cristiano con los que sufren. Vamos entonces a conocer las obras de misericordia. Las obras de misericordia son acciones propuestas por la iglesia, ¿no?, desde hace mucho tiempo, fueron parte ya como de la tradición de la iglesia, esta rica tradición social de la iglesia, que tiene dos vertientes: las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Vamos con ellas. Las obras de misericordia corporales tienen que ver las, em, con las imágenes que aparecen en Mateo 25, en el juicio de las naciones, bien, y también ahí se incorpora el enterrar a los muertos, y el resto son las obras que este rey, en la escena de Mateo 25, en el juicio de las naciones, le dice a las personas, ¿no?, a los fieles que están ahí. Ustedes me dieron de comer, me dieron de beber, me dieron alojamiento, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y fueron a verme, ¿no? Y la iglesia incorpora el tema de enterrar a los difuntos. Y al mismo tiempo se
se consideran no solamente las obras de misericordia como ayuda física, sino también como una ayuda espiritual en la búsqueda de la trascendencia y del crecimiento interior de las personas. Y se mencionan estas 7 obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, eso quiere decir ser tolerantes con los defectos del prójimo, como también otros son tolerantes con nosotros, y rezar por los vivos y los difuntos. Así tenemos entonces estas 14 obras de misericordia que son una invitación a comprometernos con aquellos que lo necesitan, ¿no? Tanto en el nivel corporal como en el nivel espiritual. ¿Por qué hablamos de las obras de misericordia? ¿Por qué hablar de solidaridad dentro de la iglesia? Porque hay una importancia del compromiso social cristiano. No se entiende el cristianismo, no se entiende la fe en Jesús, la fe en Dios, sin un compromiso social. Ya lo vemos en la vida de Jesús. Jesús se comprometió con los sufrimientos de las personas de su tiempo, no fue indiferente. No solamente tenía un mensaje de esperanza, que podrían ser las bienaventuranzas, sino que también se compromete de manera directa con aquellos que sufren. Esta invitación también forma parte de la identidad cristiana, de la identidad de la iglesia. La iglesia tiene que tener un compromiso social. No solamente puede predicar un mensaje de esperanza en la vida futura, sino que también tiene que ser una colaboradora en la construcción de una mejor calidad de vida en este mundo. Por este motivo, tenemos que preguntarnos hoy día cuáles son las nuevas obras de misericordia que podemos hacer. Evidentemente no nos podemos quedar en ese listado de 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, y decir, mira, yo he cumplido con esos 7 y 7, con esas 14 obras de misericordia, entonces ya he hecho todo. Tenemos que seguir preguntándonos hoy día cuáles son las nuevas obras de misericordia a las que estamos llamados. Cada persona, desde su propia realidad, desde sus propios medios, en su entorno, tiene que ser capaz de discernir, capaz de reflexionar cómo comprometerse de manera más activa con aquellos que más sufren, así como lo hizo Jesús. Les doy las gracias por haber visto este video de la unidad, solidaridad y justicia, la opción preferente por los pobres. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.